una nueva serie de estudios o de predicaciones en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Hemos terminado recién el libro del Evangelio de Juan, un evangelio maravilloso. Pero hoy vamos a iniciar con una carta que es doctrinal, que les había anunciado que íbamos a aprender mucha doctrina. En esta carta que el apóstol Pablo escribió, vamos a encontrar en el primer capítulo muchas palabras teológicas, mucha doctrina, cual nos va a ayudar a entender cuál es nuestra posición en Cristo como iglesia, nuestra posición como iglesia, nuestro fundamento como iglesia, de dónde proviene. Ahora, eso es importante porque nos va a clarificar también cómo hemos sido salvos. Y la primera parte o sección de la carta de los Efesios habla acerca de doctrina, y la segunda parte de la vida práctica o la santificación. Entonces vamos a aprender de las dos cosas que son necesarias para la vida como creyentes en Cristo. Y por lo tanto es muy interesante ver cómo el apóstol Pablo estableció iglesias, y después de establecerlas, el apóstol Pablo no solamente las dejó a la deriva, sino que él las incluyó. Y esta carta precisamente fue escrita para una iglesia específica, la carta a los Efesios. Y cada vez que el apóstol Pablo escribía, era con el propósito de incluir o edificar la iglesia. Y la iglesia solamente se edifica a través de la palabra de Dios, no hay otra manera. Hay iglesias que dicen, mejoremos el culto, para que los hermanos estén contentos, hagamos aquí un bailecito, ¿no? de cuercitas, con listones de colores, y la gente se alegra, ¿verdad? Pero eso no nos edifica, solamente nos alegra la carne por un rato. Bien, entonces, vemos que el apóstol Pablo es el escritor de esta carta, y tenemos un trasfondo religioso para esta iglesia. Esta es la gente de Éfeso, era una gente muy religiosa, tenía su propia religión. Y cuando estoy hablando de la ciudad en sí, la gente que vivía ahí, tenía su propia religión. Tenían una diosa que se llamaba Artemisa, o los romanos la llamaban Diana, es decir, una mujer virgen que representaba la fertilidad, representaba aún la agricultura para ellos, y la prosperidad económica, la fertilidad también, o la fecundación en cuanto a los seres humanos, cómo multiplicarse y todo esto. Los romanos, como a través de la influencia del cristianismo, cuando se expandió la religión cristiana, es decir, el cristianismo iba expandiéndose, las noticias iban llegando, gente que iba a ciertos lugares llegaba y también hablaba acerca de esto, acerca del nuevo movimiento religioso que se llamaba cristianismo. Ahora, algunos adoptaron algunas cosas de la vida de la iglesia y algunas ideas filosóficas. Muchas veces los romanos se volvieron un tanto religiosos por algunos emperadores que en sí eran simpatizantes del cristianismo. Y había un emperador que le llamó a la diosa que ellos tenían, le llamó la diosa del cielo. Y después de tener esta diosa del cielo, que era Diana, Artemisa, después
ellos decían es la Virgen María, la Virgen María. Entonces la llamaban la diosa del cielo, pero no tiene nada que ver, hermanos. Y hay una iglesia que sí ha adoptado esto, no una iglesia tradicional. Ellos ven a la Virgen María como la reina del cielo. Pero María simplemente fue la mujer que Dios usó para que Cristo naciera, y no se le quita el mérito que escogió pues a una mujer muy especial. Pero no tiene nada que ver con ser reina del cielo. Ahora vemos entonces que esta vida religiosa pagana fue una influencia muy grande ahí en Éfeso. Pero también vemos que por eso Pablo tenía que explicar la vida doctrinal de las iglesias que él estaba estableciendo para que no se desviaran. Ustedes saben, hermanos, que la religión es muy fácil que la gente se desvíe por otro camino, que corran por otro camino. Es más, aún las iglesias llamadas cristianas, entre comillas, se desvían por otro lado. Y entonces sí, hay una iglesia que le llaman la iglesia de los decretos. Hermanos, no encontramos nada de eso en la Biblia, de decretos. Pero se le llama la iglesia de los decretos. Y es una iglesia muy famosa allá en Guatemala, la de Cailuna, ¿no? Muy famosa en Guatemala, y se le llaman cristianos, pero realmente ellos, el cristianismo significa seguir a Cristo. Pero a Cristo lo dejan por un lado y agarran movimientos religiosos inventados por ellos para satisfacer sus egos o su vida carnal. Ahora vemos entonces que el apóstol Pablo escribió esta carta en el año 62 después de Cristo, después de 62 años de la vida de Cristo. Es decir, Cristo murió en el 33, y entonces significa que había pasado un tanto después de la muerte de Cristo, un tanto igual a lo que había vivido Cristo. Y vemos entonces que eran religiosos, tenían cultos paganos. Había un culto que lo habían inventado ahí en Éfeso los romanos, y ese culto se llamaba el culto del vino. En ese culto, hermano, usted podía emborracharse hasta llegar hasta lo último y tener visiones. Imagínense ustedes todos borrachos aquí, hermano, y revolcándose aquí, y teniendo un montón de, y hombres y mujeres borrachos, y se le llamaba el culto del éxtasis. Entonces significa, hoy en día como que han sacado una droga así, ¿verdad? Que la gente se pone pero muy elevada. Ahora entonces vamos a ver entonces el versículo 1. Versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Tenemos el saludo, un saludo introductorio. Las cartas en el tiempo de Pablo no se le ponía el nombre de quien escribía la carta al final, como hoy, ¿verdad? Hoy usted hace una carta y primero pone para quién va allá arriba y la saluda, después del cuerpo de la carta, y al final la despedida, y quien la firma es el que la escribió. Allá en aquel tiempo era diferente. Primero escribía el nombre de quien escribía la carta. ¿Y por qué era eso? Porque no era una hoja de papel simple como hoy, eran rollos
papiro. Entonces, para buscar el nombre de quien había escrito, tenían que desenrollar todo, si fuera al final. No, por eso iba al principio, para saber de quién era la carta. Y vemos aquí entonces que Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, él se llama apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol, hermano, la palabra apóstol significa un enviado a dar un mensaje específico. Eso significa la palabra apóstol. Y aquí Pablo, él mismo se llama apóstol. Ahora, hoy día, hay movimientos religiosos que también nombran apóstoles. Pero estos apóstoles nombrados hoy no califican, porque hay ciertos requisitos para ser apóstol de Jesucristo. Y ellos no lo pueden cumplir. Ahora, hay un apostolado que es un apostolado general. Todos podemos ser apóstoles. Y le digo aquí a la hermana, mire, vaya a darme razón al hermano Nelson allá, y me le lleva este mensaje, y ella va en ese momento de constituir apóstol, porque va a dar un mensaje. Pero ella no sería un apóstol como los 12 apóstoles. Simplemente un cartero puede ser un apóstol, porque el cartero anda dejando cartas, no dejando mensajes. Ahora, un mensajero, como trabajaban antes en el telégrafo, entonces era precisamente el papel real de una persona, hablando generalmente, pero hablando específicamente, solo fueron nombrados 12 apóstoles y posteriormente el apóstol Pablo. Por eso él se llama apóstol. Y entonces Pablo ha sido nombrado para llevar un mensaje específico. Y ese mensaje específico es el Evangelio. Ese Evangelio que iba a ser expandido no solamente a judíos, sino también a gentiles. Y iba a ir en varias misiones para llevar este mensaje. Ahora, vemos entonces que los requisitos para ser un apóstol, en primer lugar, era haber visto personalmente la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, estos apóstoles que se nombran hoy día no pueden ver a Cristo resucitado, porque Cristo ya no está aquí, está a la diestra de Dios. Ahora, entonces no cumplen con el requisito. Allí en 1 Corintios capítulo 9, vamos a leer este pasaje para que vean ustedes. Primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 1 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros ni obra en el Señor. ¿Había visto Pablo al Señor Jesucristo resucitado? Claro que sí. Entonces él cumplía con el requisito del apostolado. También otro de los requisitos era ser nombrado personalmente por Jesucristo. ¿Y qué dice la carta que estamos estudiando, hermano? ¿Qué dice la carta? Dice que Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? De Dios. Por la voluntad de Dios. Entonces, eso significa que él no ha sido nombrado directamente por él mismo, sino que es Dios quien lo ha llamado. Y también por el Señor Jesucristo. Ahora, porque dice entonces, vamos a ver en 1 Corintios 15, versículos 7 y 8.
1 Corintios 15, versículo 7 y 8 dice: después apareció a Jacobo pues y a todos los apóstoles, y por último de todos como un abortivo me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Se le apareció Cristo a Pablo, lo vio, sí, lo vio. Y también vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Y dice Pablo apóstol: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora, ¿quién fue que nombró a Pablo como apóstol? Dice que no fueron los hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Ahí en Gálatas 1:1. Entonces fue nombrado por Jesucristo, fue nombrado por Dios. Ahora, su autenticación como apóstol eran los milagros. Y bueno, entonces Pablo en la segunda carta a los Corintios, versículo 11, capítulo 12, versículo 11 y 12, vamos a la segunda carta a los Corintios. Vamos a ver que Pablo también hizo milagros. La segunda carta a los Corintios, y vamos al capítulo 12. Y vamos a ver los versículos 11 y 12. Dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, con todas las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Había hecho Pablo señales y milagros, prodigios? Claro que sí. Entonces, Pablo, por eso aquí en la carta de los Efesios, él mismo se llama apóstol, porque cumple con los requisitos de un apóstol. Los apóstoles de hoy día no cumplen con estos requisitos. Algunos dicen: podemos hacer señales y milagros, pero solamente es la parodia, hermano. Es decir, es un show nada más. Vemos ahí entonces, y dice que él es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y también aparece aquí a quien es que escribe la carta: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿A quién era escrita la carta? A los creyentes de Éfeso. Ahora, hermano, esta carta no fue escrita a inconversos, fue escrita a creyentes. Y fue escrita para nosotros también. Entonces vemos aquí que él dice a los santos, y algunos se asustan, dicen: bueno, ¿cómo es posible que los hermanos de la iglesia bautista de Emaús de Chapetique se llamen santos? Es que no somos nosotros, es la Biblia que dice que somos santos. Santos son todos aquellos, hermanos, aquellos hombres y mujeres que Dios ha apartado. La palabra santo significa apartado para el Señor. Pero, ¿en quién hemos sido apartados? En Cristo. En Cristo. Entonces significa que nosotros somos santos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No somos santos prácticamente porque todavía pecamos, pero tenemos una nueva posición. La posición como santos la tenemos en Cristo. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque en Adán, todos nosotros
tenemos una posición de muerte, no para vida. Pero en Cristo tenemos una nueva posición para vida. En Romanos Pablo escribe ahí que dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, pero por otro entró la vida, la salvación para los pecadores. Entonces somos santos por la posición que ocupamos. Es una santidad posicional. Es decir, ahora yo ocupo una posición diferente, ya no en Adán, sino en Cristo. Y por tener esa posición en Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora yo me puedo llamar santo, porque Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y si Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, ahora nosotros ya no tenemos problemas con Dios. Todos los problemas los resolvió Cristo en la cruz. Por eso podemos llamarnos santos. Aunque la vida práctica, Dios demanda que nosotros también practiquemos una vida de santidad en la práctica. Si antes éramos mal hablados, ahora ya no. Y antes éramos ladrones, ahora ya no. O sea que hay una vida práctica de santidad que no hay que dejar por un lado también, ¿verdad? Pero ahora somos santos en Cristo. Esta palabra en Cristo se va a mencionar en casi todos los versículos de este primer capítulo. En Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere realmente demostrar Dios aquí a través de esta escritura? Es que lo que nosotros somos no es por mérito, sino es por lo que Cristo hizo. Pablo quiere dar por sentado que todo lo que tenemos es en Cristo, no por mérito humano. Es decir, usted puede sentirse muy pecador, puede sentirse muy sucio, puede sentirse como más indigno, pero si usted ha confiado en Cristo, usted tiene delante de Dios una posición diferente, porque Dios mira a ese Cristo que murió por usted y no lo mira a usted, porque bueno, usted puede decir, ¿qué significa eso de en Cristo? Vamos a suponer que aquí está Cristo, esta Biblia es Cristo, este soy yo. Entonces cuando yo confío en Cristo, yo pongo mi fe en Cristo, pongo mi confianza en Él. Entonces, en el momento que pongo mi fe, ahora estoy en Cristo. Estoy en una nueva posición. Estoy en Cristo. Eso significa que yo ahora estoy con Él, adherido y amarrado con Él. La vida de Cristo es mi vida. Ahora entonces vemos aquí que Pablo dice que la carta es enviada a todos los santos que están en Cristo en Éfeso. Y el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 2 Pablo hace un saludo con la palabra gracia. Y la palabra gracia significa, hermanos, que es un regalo que nosotros no merecemos. Significa un regalo de Dios para el hombre que no merece. Gracia. Que no merece. Y luego dice paz. Sin gracia no puede haber paz. Se lo voy a explicar de esta manera. Yo en el 2000 ya era pastor. En el 2000 ya era pastor. Pero yo predicaba legalismo. Y ni yo mismo me sentía seguro como salvo. Es decir, yo sentía que predicaba y animaba a los hermanos y hacíamos ayunos, hacíamos vigilias, hacíamos de todo. Pero
sentía que no había una seguridad en mí de mi vida como creyente, es decir, de mi salvación. Ahora, pero cuando yo conocí la gracia de Dios y entendí claramente esta doctrina, entonces allí sí sentí totalmente la seguridad en mi salvación. Y ¿sabe? Tuve paz porque se me quitó la carga que llevaba sobre mis espaldas. ¿Y cuál era la carga que llevaba sobre mis espaldas? Él está luchando para no perder la salvación. Pero del 2000 para acá, cuando yo entendí la gracia de Dios, entonces yo descansé, tuve paz en mi vida. Y pase lo que pase, mi salvación está segura y nadie me la puede quitar ni arrebatar. Estoy salvo y estoy seguro eternamente. Sentí paz en mi vida. Algunos hermanos decían, bueno, ore hermano, voy para tal lugar, ore para que no pierda la salvación. Estaban inseguros de su salvación también. Pero a través de la gracia tenemos la completa seguridad de que la salvación no es por mérito, es por lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso, si Cristo hizo todo lo que tenía que hacer para salvarme, Él no puede cambiar ya de dirección de lo que hizo. Ya lo hizo por todos. Ya no lo puede cambiar. Lo hizo de una vez y para siempre. Y vemos entonces allí en el versículo, dice que esta paz viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces hay una tremenda seguridad aquí. Una de las cosas que vemos en el capítulo 1 es que la Trinidad en acción. Las tres personas en acción. Aquí hemos visto solamente a Jesucristo y a Dios Padre, pero más adelante vamos a ver al Espíritu Santo también. El Espíritu Santo. Veamos el versículo 3. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra vez la palabra en Cristo. Ahora, bendito, la palabra bendito sea Dios. Esta palabra originalmente no es la palabra que debería de decir, porque ¿qué voy a poder bendecir yo a Dios si Él es bendito, hermano? Él es bendito, ¿verdad? Un pecador no puede decirle bendecido sea Dios, ¿verdad que no puede? Y Él es bendito. Ahora, pero la palabra bendito originalmente significa alabado sea Dios. En el griego esa palabra significa alabado sea Dios, pero el que tradujo la Biblia le puso bendito porque todo lo que vamos a ver de aquí para adelante son bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales. Y aquí casi en cada versículo vamos a encontrar una bendición espiritual. Ahora, la palabra dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, hermanos, que nuestras bendiciones son de tener muchas vacas, muchos carros, muchas casas. No son. Los de la prosperidad, eso es lo que predican y han cambiado el rumbo, la dirección del mensaje del Señor. El Señor quiere que nosotros sepamos que tenemos todas las bendiciones espirituales. ¿Pero a dónde, hermanos? ¿A dónde las tenemos? En los lugares celestiales. Significa que no son terrenales. Las bendiciones
no son terrenales. Las bendiciones terrenales son las bendiciones para Israel, hermanos. A Israel Dios le ha prometido una tierra, le ha prometido prosperarlo en todo, los bienes materiales. Y de ahí se agarran los de la prosperidad para decir que la iglesia es Israel, el nuevo Israel, y que la iglesia va a ser bendecida con bienes materiales. Bueno, Dios puede bendecir tu trabajo, Dios puede bendecirte con salud para que tengas la energía para trabajar y ese trabajo puede ser bendecido. Pero no te van a caer los billetes del cielo, no te van a caer los dólares del cielo, ni mucho menos los bitcoins, ¿verdad? Y lo peor que los bitcoins no se ven, no se sabe, ¿verdad? Ahora, entonces, significa que las bendiciones son espirituales. Y usted me podría preguntar, hermano, ¿y cuáles son esas bendiciones espirituales? ¿Cuáles son esas bendiciones? Bueno, vamos a estudiar muchas aquí en este capítulo, pero les voy a mencionar una que está en el capítulo 1 de Juan, versículo 12. ¿Qué dice ahí ese versículo? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Ahora, ¿qué eres tú, hermano? Un hijo de Dios. Esa es una bendición espiritual. En Adán no teníamos nada, en Adán no teníamos nada. Ahora, el ser hijo de Dios es una bendición espiritual. Juan 14, 6, Juan 14, 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, ¿a dónde está esa casa, hermano? ¿Está aquí en la tierra? No, está allá en los cielos. Tenemos una casa por herencia allá en los cielos. Es una bendición espiritual. También el apóstol Pedro en el capítulo 1 dice que somos coherederos con Cristo. ¿Y qué es lo que vamos a heredar con Cristo, hermano? Todo lo que tiene Cristo. Vamos a ser herederos con Cristo, todo lo que Dios tiene. Ahora, hermanos, pero es una herencia, ¿dónde? En los cielos. Ahora, entonces, una bendición espiritual. Una bendición espiritual es que ya no vas a ser condenado, hermano. Ya no vas a ser condenado. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Es una bendición espiritual. Ahora entonces, esa es, bueno, un hombre se dedicó a escribir 150 bendiciones espirituales, sacadas de la Biblia, con versículos. Ahora nosotros le podemos seguir añadiendo, pero solamente les doy un ejemplo porque no hay tiempo de estudiar todas las bendiciones espirituales. Pero te puedo mencionar algo otras, por ejemplo, está seguro eternamente en Cristo. Y la seguridad eterna es una bendición espiritual también. Bien, entonces dice en el versículo 3 que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces no tenemos que pedir más bendición porque ya las tenemos todas. Pero en las iglesias, a veces en el culto, hermanos, necesitamos pedir al Señor que llueva del cielo la bendición para la iglesia. Y ya no las tenemos, pues. ¿Sí? Y algunos que las bendiciones que piden ni siquiera son coherentes con la vida de un creyente. Que llueva, bueno, algunos cantan unos himnos que llueva fuego del cielo, ¿no? ¿Sí? Echándole la leña al fuego, se cantan unos también, pero ahora no tiene nada que ver. Pero tenemos todas bendiciones espirituales en Cristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual.
habidas y por haber, todas esas bendiciones son nuestras. Son nuestras. Yo no sé si tú te imaginas la vida en el cielo, pero la vida en el cielo no es una vida como la pintan en la iglesia tradicional. La vida en el cielo te pintan la iglesia tradicional como que vas a ser un angelito con alas allá en la espalda y vas a andar caminando allá por las nubes y cosas así. No. Hermanos, tú vas a ser la misma persona pero con un cuerpo glorificado y tus acciones van a estar concretamente allá en cualquier lugar que te encuentres. ¿Cuáles son los premios que Dios piensa dar allá, por ejemplo, en el reino milenial? Para un creyente, si fuera un espíritu no podría, pero para un creyente, Dios le va a dar autoridad de gobernar. Y para gobernar se necesita un cuerpo, se necesitan sentidos, inteligencia, sabiduría. Ahora entonces vemos claramente aquí que tenemos todas las bendiciones espirituales. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿cuándo nos escogió, hermanos? ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, antes de que existiera todo esto. Dios ya existía, siempre ha existido, Él es eterno. Y antes de eso ya nos había escogido. Algunos han sacado una falsa doctrina de esto, porque algunos dicen Dios es injusto, porque algunos los ha escogido y otros no. Es que Dios nos escoge de esta manera, hermano. Dios tiene un atributo que se llama omnisciencia, y esa palabra omnisciencia significa que lo sabe todo de antemano, ya lo sabe. Todo lo que va a suceder ya lo sabe. Y Él, antes de la fundación del mundo, Cristo ya existía también. Porque Él es Dios y no ha sido creado. Y entonces Dios establece un plan y dice, en mi Hijo Cristo, yo voy a escoger a aquellos que escojan creer en el Evangelio. De esa manera es que nos escoge, hermano. El Evangelio lo predicamos a todo el mundo, pero ¿todo el mundo cree el Evangelio? No. Entonces, en su omnisciencia, el Señor nos escogió y dice, bueno, estos van a creer en el Evangelio. Mi Hijo es a quien escojo para el plan. Y Cristo fue enviado a esta tierra para que viniera y muriera por los pecadores. Pero en Cristo, nosotros, al confiar, fuimos escogidos en Cristo. Cristo fue escogido por Dios para el plan. Nosotros somos escogidos en Cristo, es decir, en esa posición. Nosotros confiamos en Cristo ya estamos escogidos, somos salvos. De esa manera es que nos escogió. Ahora entonces significa que Él nos escogió antes de que todo esto sucediera. El plan era de Dios. Dios tenía un plan. Antes del jardín del Edén ya Dios tenía un plan. Dios sabía que en el jardín del Edén el hombre lo iba a violentar el único mandamiento que le había dado. Y Dios tenía ese plan hasta la eternidad ya preparado. Y Él es Dios, pues. Y de esa manera Dios nos ha escogido. Y Él dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, hermanos, ¿somos santos nosotros? ¿Somos santos? Sí, somos santos. ¿Somos sin mancha? Porque Cristo murió por todos nuestros pecados, somos sin mancha.
Es decir, en Cristo ya fuimos perdonados, es decir, la falta del hombre como pecador ya fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario. El Señor dice: aquel que no conoció pecado, dice en 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Entonces el pecado nuestro fue imputado a Cristo. Ahora nosotros en Cristo es que tenemos todo, hermano, no es por mérito, es en Cristo. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Ahora también para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, un gran problema que hay dentro de las iglesias es que el pastor y los líderes religiosos quieren cambiar a la gente. Es decir, quitarle los pecados. Mire, de aquí en adelante todas las mujeres van a venir con faldas arrastradas hasta el suelo, no como las Jezabelas. Y entonces se van a quitar los aritos, se van a quitar las... Eso, hermanos, no le quita pecados a nadie. Si el pecado, ¿dónde está, hermano? En el corazón y en la mente, ¿verdad? Ahí está el pecado. La ropa no te quita nada. Es una cuestión moral, pero no te quita nada. Ahora, y los pastores quieren cambiar a la gente, forman leyes, hacen sus propios estatutos, pero allí no puede haber un cambio porque no es Dios cambiando a la gente. Por lo tanto, vemos que para que fuésemos sin mancha. Ahora, una pregunta importante, ¿vamos a presentarnos delante de Dios sin mancha? Sí. Sin mancha. Vamos a presentarnos delante de Dios. ¿Y cómo? Cuando nosotros venga a raptar la iglesia, si ahora viniera a raptar la iglesia Cristo hoy en este momento, nosotros seríamos transformados, sin pecado. Nuestros cuerpos serían glorificados y iríamos para allá sin pecado. Por lo tanto, seríamos sin mancha y sin contaminación y seríamos santos, sin pecado. Pero aquí en esta vida, hermanos, cuesta. La vida cristiana cuesta más. Cuesta menos salvarse que vivir la vida cristiana. Sí, la vida cristiana de repente, mire, tú te pasas por la mente cualquier cosa y ya estás pensando mal. Miras pasar una persona y ya estás pensando mal. Y bueno, y estás hablando de otra gente y por ahí. Y es difícil mantenerse sin pecado. Ahora, pero vemos que nosotros somos santos y sin mancha, pero delante de Él, pero en Cristo. En Cristo. Versículo 5, solamente vamos a llegar a este versículo 5 quizás. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, hermanos, ¿cómo es que Dios nos escogió? Usted podría preguntarse, ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Cómo lo hizo Dios? En amor. Es por amor que Dios nos ha escogido, hermano, no por mérito. Usted no se puede ganar mérito de nada. Ahora, vemos aquí en amor, habiéndonos predestinado. La palabra predestinado significa saber de antemano cuál es su destino. ¿A dónde es nuestro destino? Nuestro destino final como creyente, ¿a dónde es? Predestinado, es decir, la predestinación no es para inconversos, es para creyentes. Allí es donde la gente se enreda todo. La predestinación es para creyentes, es decir, la palabra predestinado significa también marcar, ponerle límite a algo o a alguien
Entonces el Señor en su omnisciencia, que lo sabe todo de antemano, podría hacer una lista de toda la gente que existe y empezar a decir al Señor, este sí va a ir al cielo, este no, este va a ir al cielo, este no, pero porque Dios lo determinó así, ¿no? Porque la decisión de la persona fue rechazar a Cristo. Ahora, Dios lo sabe, todo lo sabe. Puede decir, este sí, ¿por qué? Dios sabe cuál es su destino de esa persona, ¿por qué? Porque Dios sabe que esa persona escogió confiar en Cristo. De antemano lo sabe, Él lo sabe todo. Entonces significa que si nosotros fuimos escogidos en amor, nuestro destino final, ¿a dónde es? En la eternidad, es gozar de una vida eterna con el Señor. Sin dolores, sin llantos, sin tristeza, sin nada. Sin COVID, nada de eso. Hoy el COVID está afligiendo mucha gente aquí en Chapeltique. Hay muchos enfermos. Entonces, significa que hay que tener en cuenta que Dios sabe nuestro destino final. Él dice, nos predestinó. Es decir, que el Señor sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no, pero no porque Él determinó salvar a unos y condenar a otros, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio, lo predicamos para algunos o para todos, hermanos. Es para todos. Cristo vino a morir ¿por cuántos? Por todos. Entonces, el que decide no salvarse es la persona. Es decir, la persona toma sus propias decisiones y dice, ¡cuán tontería! Yo no quiero hacer de esos aleluyas que se reúnen todos los domingos ahí en la Madura. No, dice, mejor me voy a ir a dar un viste allá por la playa, ¿verdad? Del Cuco o por cualquier otro lado, pero disfrutar la vida, porque toda esta vida hay, pero no es cierto. Tenemos otra vida, hermano, y esa vida es eterna y la vamos a disfrutar con Cristo. Ahora, entonces el Señor dio a su propio Hijo para que muriera por todos los pecadores, pero todos los pecadores no confían en Cristo. Solamente aquellos que han escogido creer el Evangelio, creer y confiar en Cristo, esos van a ser salvos eternamente. Ahora, significa entonces que de esa manera el Señor sabe anticipadamente quiénes son los salvos y quiénes no. También dice que además de ser predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, otra cosa importante, somos adoptados hijos suyos. Ahora, nosotros, hermanos, no, Pablo cuando escribió esto de la adopción se fijó en la adopción romana. Los hombres romanos tenían muchas mujeres y procreaban hijos, pero esos hijos no vivían en su casa, sino que se los daban a un tutor. Este tutor cuidaba de todos esos hijos, los instruía, los capacitaba, y cuando ya estaban adultos, ¿verdad?, los mandaba a llamar el padre para ver a quién iba a adoptar. No todos eran adoptados, eran hijos biológicos, pero no todos eran adoptados como hijos para vivir y para heredar lo de ese padre. Entonces Cristo dice que hemos sido adoptados por el Señor. Es decir, de todos aquellos hijos
¿verdad? El Señor nos ha adoptado a nosotros. Nos adoptó como hijos. Y ahora somos hijos de Dios. Somos coherederos con Cristo. Tenemos todas las bendiciones espirituales. Ahora, y dice que Él lo hizo según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién lo obligó a Él? Nadie. ¿Por qué lo hizo? Una razón es porque ama al ser humano. Segundo, porque nos amó a nosotros. No, segundo, porque Él le vino en gana. La palabra beneplácito significa porque Él es soberano. Y Él decidió eso, salvarnos de esa manera. Entonces, hermanos, no tiene nada que ver el mérito humano. A Él le vino, Él dice, Él pensó, voy a salvar a la gente de esta manera. Y yo soy soberano y decido hacer las cosas como yo quiero. Entonces vemos muy claramente que lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Él lo hizo voluntariamente. Y termino diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, es decir, nos aceptó en Él, ¿en quién? En Cristo. Fuimos aceptados por el Señor. En Cristo, Él nos salvó, en Cristo fuimos aceptados por el Señor. Es decir, que su Hijo, Dios dio a su Hijo y dice, bueno, estos van a ser aceptados, todos los que confíen en mi Hijo van a ser aceptados como hijos míos también. Por eso nos adoptó como hijos suyos, porque confiamos en Cristo, no porque nosotros fuéramos quizás los más destacados, los más inteligentes, los más sabios, no, lo hizo por su Hijo, por Cristo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias.